unidad 1, el negocio de los bienes raíces. Esta unidad consta de todo lo que concerniente al tema de lo que se necesita para conseguir una licencia de bienes raíces, de qué se trata el negocio de los bienes raíces, los principios básicos, y tiene una pregunta para el examen del Estado. El día de hoy vamos a culminar viendo 4 unidades. La unidad 2 es una de las unidades más importantes con 6 preguntas para el examen. La unidad 3 tiene solamente 2 y la unidad 4, con la que vamos a terminar el día de hoy, tiene 7 preguntas. De manera que el día de hoy la unidad más importante que vamos a ver es la unidad 2 y la unidad 4. Sin embargo, hay que estudiar todas las unidades. El examen consta de 100 preguntas y ustedes lo aprueban sacando 75 puntos. El examen de la escuela, que lo vamos a tomar el día viernes, consta de 100 preguntas y se aprueba con 70 puntos. Entonces, sin más demora, vamos a comenzar con la clase. Esta clase está siendo transmitida vía YouTube, Instagram y Facebook, y también va a quedar grabada, va a reemplazar los videos que tenemos actualmente en la página web www.newopportunityschool.com. En esa página web pueden volver a ver este video las veces que ustedes consideren necesario para memorizarlas. La memorización es un asunto de repetición. Posteriormente vamos a subir también grabadas todas las preguntas que tiene el libro al final de cada capítulo. En este momento ustedes no necesitan tener los libros para tomar la clase. Es más conveniente que presten atención a la clase y una vez que la clase haya terminado, entonces sí es conveniente la lectura del libro y hacer las preguntas que se encuentran al final de cada unidad. ¿Verdad? Muchas de las preguntas que me hacen es que si las preguntas del libro son las mismas que salen en el examen. Pues básicamente sí. No pueden preguntar nada que no esté en el libro. Pueden replantear la pregunta de otra manera, pero desde que tengan los conceptos claros, sea como sea que planteen la pregunta, ustedes van a tener la respuesta. Sin embargo, en la otra parte del curso que vamos a poner a su disposición en línea, está la explicación de cada una de las 19 preguntas, el porqué de eso y en dónde se encuentra la respuesta en el libro que ustedes tienen para estudiar. Entonces, en la unidad 1, el negocio de los bienes raíces, vamos a ver que los profesionales en bienes raíces cuentan con información especializada principalmente en 3 áreas, en cómo se transfiere una propiedad, que eso lo vamos a ver en una unidad más adelante, qué significa la transferencia de una propiedad de manos de una persona a otra, que simplemente se hace firmando la escritura en presencia de 2 testigos y entregando la escritura. Eso básicamente es en lo que consiste la transferencia de la propiedad. También un agente de real estate tiene conocimiento de las condiciones del mercado y básicamente hay 2 condiciones del mercado o 2 tipos de mercado que existen, el mercado de compradores y el mercado de vendedores. ¿Qué es un mercado de compradores? Un mercado que favorece al que está comprando. ¿Qué es un mercado de vendedores? Un mercado que favorece al que está vendiendo. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? ¿Un mercado de qué? ¿De qué empiezan ustedes? Un mercado de vendedores. En la condición actual que tenemos, donde hay una altísima demanda y una baja oferta, favorece al vendedor, por lo cual las propiedades se están vendiendo por arriba del valor del mercado. En este momento, este año, están estimando que en algunos mercados se está vendiendo un 35% por arriba del precio que tenían las propiedades el año pasado. Incluso ha subido tan rápidamente como que hace algunos meses una persona que compró un departamento en $230,000, ahora le están ofreciendo solamente 3 meses después $100,000 más. Y eso se debe a la situación del mercado, que es un mercado de vendedores, un mercado con una altísima demanda y una baja oferta. Entonces, esa es otra de las áreas de especialización que tiene un agente de real estate. Y finalmente, conocimiento sobre cómo vender propiedades residenciales, comerciales, de negocios. Ahora vamos a ver que hay 5 especialidades diferentes dentro de la actividad de los bienes raíces. ¿A qué se refiere el corretaje inmobiliario? Es una actividad que consiste en que unamos compradores y vendedores o un propietario con un inquilino para hacer transacciones de bienes raíces. Y esas actividades, quienes están facultados para hacerlo son los corredores inmobiliarios o como se conoce en inglés, los brokers. Ahora, los brokers contratan sales asociados, agentes, para que les ayuden en esa tarea, en una relación fiduciaria.
Entonces, tenemos que ustedes, al obtener su licencia como agentes inmobiliarios, van a tener que trabajar debajo de un corredor o broker o debajo de un desarrollador, por lo menos los primeros 2 años, hasta que se quieran independizar como corredores independientes, si así lo quieren hacer. La mayoría de los agentes se quedan toda la vida como agentes inmobiliarios debajo de un corredor porque no quieren la responsabilidad que tiene un corredor y los costos que acarrea tener una oficina propia. Ahora, el corretaje inmobiliario y los profesionales de bienes raíces con licencia se especializan en un tipo de servicio que brindan y en el tipo de bienes raíces que manejan. La mayoría se dedica al ámbito residencial, pero vamos a ver que hay 5 tipos de especialidades. Una de las preguntas frecuentes en el examen es que dice que si un corredor, Pedro Pérez, se quiere dedicar a vender negocios, ¿qué tipo de licencia de real estate debe tener? Entonces habla de una licencia residencial, de una comercial, de una de negocios o simplemente una licencia de sales asociado, de agente de ventas. Y la respuesta correcta es una licencia como agente asociado, porque no existen 5 licencias, existe una sola licencia que tiene 5 grandes áreas de especialización. Entonces, ¿a qué se refiere residencial? Aquella gente que está vendiendo desde una unidad, bien sea un condominio, un townhouse, una casa, un terreno, hasta 4 unidades. 4 unidades refiriéndonos a que bajo un mismo techo se encuentran 4 residencias. Eso es lo que se conoce como un cuádruplex o también multifamily. Los multifamily, dúplex, triplex y cuádruplex entran dentro del ámbito residencial. Cuando ya encontramos una unidad con una construcción que tiene 5 residencias adentro, 5, es decir, una casa con por lo menos 5 cocinas, al menos 5 habitaciones y 5 baños, ya estamos hablando de comercial. De manera que comercial es de 5 en adelante y dentro de comercial también se engloba lo que son edificios de oficinas, apartamentos de mucho volumen, de 200 o 300 apartamentos, es decir, multifamily de 5 en adelante. También hablamos de centros comerciales, hablamos también de terrenos donde se construyen torres de oficinas, etcétera. Y dentro del ámbito industrial son galpones industriales que están en zonas industriales especializadas para hacer, donde se va a hacer maquila o se van a prestar servicios en zonas determinadas que se hacen separadas de las zonas residenciales para evitar el problema del sonoro, del ruido que generan esas industrias. Agrícola se refiere a terrenos de más de 10 acres, porque dentro de la categoría residencial también hasta 4 unidades o un terreno que tenga hasta 10 acres y una casita se considera todavía residencial. Ya arriba de 10 acres entramos en la categoría agrícola. Y finalmente, la 5ª categoría, empresariales y negocios, se refiere cuando estamos comprando el goodwill, cuando estamos comprando un supermercado, un restaurante, un salón de belleza, una ferretería. Todos estos son negocios donde no necesariamente está incluida la propiedad comercial, sino solamente se está vendiendo el fondo de comercio, el negocio como tal. Ahora, existe una sola licencia, la licencia de real estate, que nos permite hacer todas estas 5 áreas de especialización. En la práctica, cuando usted obtiene su licencia, decide en cuál de las 5 áreas quiere trabajar. Usualmente, la mayoría de los corredores se dedican a una de estas 5 áreas. Entonces, hay corredores que solamente se dedican a vender propiedades residenciales, corredores que solamente venden comercial, algunos especialistas solo en industrial, otros que solamente venden tierras agrícolas y los que solo venden negocios. Algunos corredores, muy pocos, hacen todas las 5 áreas de especialidad. En realidad es muy raro ver esto, la mayoría hace solamente 2 de ellas. Entonces, ustedes cuando tengan su licencia, una de las decisiones que tienen que tomar es a cuál de las 5 áreas se quieren dedicar. Y en esa, entonces van a comenzar a prepararse en esa especialización. Eso no significa que no puedan más adelante cambiarse, hacer una transición de residencial a comercial. Yo comencé vendiendo residencial y años después me di cuenta que era más rentable para mí, me convenía más la venta de negocios. En residencial generalmente uno gana un 6% de comisión. Ese 6% es el que negocia el corredor con el propietario del edificio, del inmueble. Entonces, ese 6% se va a repartir entre 2 corredores, el corredor que está listando la propiedad y el corredor que trae al comprador. De tal manera que ese 6% queda repartido 3 para un lado y 3 para el otro.
En comercial se acostumbra a cobrar el 10%, lo cual significa que lo hace más rentable, más conveniente. Además, las propiedades comerciales son de mayor valor. Un edificio industrial puede costar 25 millones de dólares o más. Entonces tenemos que, por muy pequeña que sea una propiedad comercial, por lo general va a costar arriba del $1.000.000. En industrial, pues también otra especialidad donde se acostumbra a cobrar el 10%, igual que en las propiedades agrícolas, y en negocios es usual cobrar el 12 o el 15%. Entonces es el negocio donde hay el mayor amplitud de comisiones, aunque las comisiones, como vamos a ver más adelante, son negociables. No existe ninguna regulación, ni la FREC, ni las leyes de la Florida, ni ninguna ley federal establece las comisiones. Vamos a ver más adelante que justamente la ley antimonopolio prohíbe que se establezcan y es un asunto de negociación personal entre el que la paga y el que la recibe. En empresariales se refiere a titulares de licencias que participan en la compra o venta de empresas. A eso se denominan corredores comerciales o corredores de negocios. En la Florida existe la presunción de que las empresas involucran bienes inmuebles, ya sea en mejora física, en terreno o arrendamiento a largo plazo. Entonces, en la Florida se requiere tener una licencia de real estate activa y vigente para poder vender o arrendar comercios. De los 50 estados de la nación, hay 16 donde es requerido tener una licencia de real estate. Tanto en Florida como en Georgia se requiere tener una licencia para vender negocios. En Illinois, que algunas personas que nos escuchan están desde Chicago, en Illinois no se necesita tener una licencia para vender negocios, hay que registrarse solamente, pero el asunto es que se le limita estrictamente a ganar la comisión en la venta del negocio. No se puede ganar en el arrendamiento comercial ni en la venta de la propiedad comercial, cosa que en la Florida y en Georgia sí es permisible. Uno vende el negocio y además puede cobrar la comisión en la transferencia del arrendamiento que hace el dueño saliente con el nuevo propietario entrante en el negocio. Una de las preguntas frecuentes de esta unidad es a qué se refiere el área de cultivo. Esta pregunta es más fácil de responderla o entenderla porque en español aparecen en varias distintas frases: área de cultivo, área de especialización, área. Entonces, en inglés tiene una sola manera de decirlo, que es farm area o farming area. Y esto se refiere al área en la cual un agente de real estate se hace especialista. Muchos titulares de licencia se especializan en un tipo específico de bienes raíces o en un área específica. Entonces, el área de cultivo es el área en la cual el agente se va a dedicar, la especialidad en la que va a trabajar o el área geográfica en la que se va a desenvolver. Puede ser una de las dos, ¿no? Marketing inmobiliario efectivo parte de una sólida base de datos de clientes potenciales. La base de datos se utiliza para enviar publicidad dirigida a un área de cultivo en particular. Por ejemplo, una persona quiere desarrollarse en un área en particular y se muda a una subdivisión nueva donde están construyendo casas y entonces se puede hacer especialista en esa subdivisión. Eso es lo que se conoce como área de cultivo o farm area. Y es recomendable porque cuando está comenzando en la carrera, pretender abarcar toda la ciudad o todo el estado con bajos recursos de financieros de marketing, pues es una locura. Es más conveniente comenzar en un área pequeña, hacerse especialista en esa área y en la medida en que el negocio se va desarrollando, entonces ir haciendo el área más amplia, si se trata de un área geográfica. Pero también hay gente que se especializa, por ejemplo, en vender a personas de la tercera edad, o hay gente que se especializa en vender a militares. Entonces, a eso es lo que se refiere el área de cultivo o al farming área o área de especialización también. Es el método de marketing dirigido denominado farming o área de especialización o área de cultivo. El seguimiento o follow-up es lo que hacemos después de que hemos cerrado una venta. En el examen algunas personas se confunden porque también ponen una respuesta que se refiere a llamar al cliente después de que se ha cerrado la venta. Bueno, esa es una de las actividades del follow-up, pero no es lo que describe completamente esa actividad, porque no es solamente hacer llamadas telefónicas, enviarle correo electrónico, puede ser invitarle a un café, puede ser visitarlo, es decir, es toda aquella actividades que hacemos después de cerrar la venta y el propósito de esto es cultivar el cliente, básicamente. Resultan buena reputación, recomendaciones, publicidad boca a boca. Entonces el follow-up o seguimiento es una de las otras preguntas frecuentes que hacen en el examen. ¿A qué se refiere esto? Pues lo que tenemos que hacer después de que se ha cerrado una venta. Se habla de que en promedio una persona
cambia de casa cada 5 años. Entonces, si tenemos un contacto con el cliente y no lo dejamos perder, pues probablemente nos va a referir a otros clientes, o cuando al cabo de 5 años decida cambiarse de casa, lo va a hacer con nosotros. Y eso es lo que se refiere con el seguimiento. La administración de propiedades o el property management es un servicio profesional que solamente pueden hacer brokers. Un agente inmobiliario no puede hacerlo o no puede desempeñarse con un property management si no es bajo la dirección y dirección de su broker. El alcance del trabajo que se hace se detalla en el contrato que firman el property manager, el broker, con el propietario. Y lo que implica aquí es el alquiler, la administración, la publicidad y el mantenimiento de toda la propiedad. Usualmente no todos los corredores se dedican a esta actividad. Algunos se dedican exclusivamente a hacer property management, otros hacen la dualidad o algunos solamente hacen ventas. El property management generalmente genera entre 80 a 100 dólares de ingresos por administrar una propiedad, o en algunos casos se negocia basado en un porcentaje. Pero al fin y al cabo, como acabo de mencionar, igual que las comisiones, es un asunto que se acuerda entre el dueño de la propiedad y el broker que va a administrar la propiedad. El administrador de propiedad es un representante local del dueño y se requiere principalmente cuando el dueño no está. Por eso una de las preguntas frecuentes en el examen es que dice, ¿a qué se refiere dueño ausente? Una de las respuestas dice que el dueño no está. Y efectivamente, un dueño ausente es que el dueño no está. Pero lo que busca en el examen es que usted entienda que cuando el dueño está ausente, lo que hay necesidad es de mayor administradores de propiedades. Entonces, la respuesta correcta sería que el dueño ausente está relacionado con la administración de propiedades. El administrador de propiedades es el encargado de hacer el mantenimiento de la propiedad y administrar todos los gastos. El objetivo del administrador es proteger la inversión del propietario y maximizar el rendimiento de la inversión, ¿verdad? A usted le entrega una propiedad que está con un 50% de ocupación, quiere decir que la mitad está ocupada y la mitad está vacía, y su trabajo será llevarlo hasta el 100% de ocupación, haciendo la menor inversión posible en publicidad y consiguiendo que se manejen los recursos para una administración eficiente de la misma, porque el administrador de propiedades se hace cargo del mantenimiento, de las rentas, de mostrar las propiedades, de todas las labores que haría el dueño si estuviera presente. Es diferente un administrador de propiedades de un agente de alquileres. El agente de alquileres es un agente de real estate que simplemente renta la propiedad y hasta ahí llega su función. Entonces usted vende una casa, luego el propietario le dice que quiere también que se la alquile y entonces se dedica a la tarea de encontrar un inquilino, califica al inquilino, renta la propiedad y en ese momento ya sus funciones paran allí. El propietario le paga por lo general una comisión que es equivalente a un mes de alquiler. Y eso es todo, fin del trabajo. Eso es lo que es un agente de alquileres. En la Florida es muy rentable porque por lo general las rentas son de $5,000 en adelante de una propiedad. Hay rentas de apartamentos de $25,000. Entonces, ganarse un mes de comisión de una renta de $25,000, pues es bastante conveniente. En otros estados como en Georgia, donde las rentas son por lo general más económicas, entonces no hay muchos agentes de real estate involucrados en la renta de propiedades. Pero es diferente ser un agente de alquileres que ser un administrador de propiedades, porque el agente de alquileres simplemente encuentra el inquilino y a partir de allí el trabajo es del propietario, cobrar las rentas, hacer el mantenimiento de las unidades. Mientras que el administrador de propiedades no solamente consigue el inquilino, sino que mes a mes cobra las rentas y se hace cargo de todo el mantenimiento de la propiedad. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, en ambos casos, un agente de alquileres y un administrador de propiedades, los dos tienen que trabajar debajo de la dirección de un corredor o broker. Los agentes de alquileres o agentes de arrendamiento actúan como intermediarios entre el inquilino potencial y el propietario que busca el inquilino y recibe una paga por eso. Los administradores de propiedades siguen administrando la propiedad una vez que encuentran al inquilino. ¿Qué es lo que hace que haya mayor necesidad de administrador de propiedades? Se debe principalmente al aumento de propietarios ausentes. Mientras más propietarios ausentes haya, habrá mayor necesidad de administrador de propiedades. Entonces, es una relación directa. Más dueño ausente, más administrador de propiedades se necesitan. Los agentes de propietarios ausentes son los que se encargan de cobrar arrendamiento, mejorar las relaciones con el inquilino, publicitar y comercializar el espacio. En fin, hacen toda la tarea. Para obtener una remuneración se necesita tener una licencia. Los administradores de propiedades tienen que tener
una licencia si van a recibir un porcentaje del ingreso bruto o relacionado a los ingresos de las rentas que hagan. Es posible que una administración de propiedades que gane estrictamente salario no necesite tener una licencia, pero desde que reciba una comisión o su ingreso tenga algo que ver con la productividad del inmueble, entonces tiene que tener una licencia de real estate para recibir ese tipo de remuneración. Un agente inmobiliario no puede trabajar de manera independiente como administrador de propiedades, tiene que trabajar debajo de su broker o corredor, ¿verdad? Entonces, la remuneración se acuerda entre el broker y el propietario del edificio, de las unidades que se van a alquilar, y el agente real estate tendrá que estar trabajando debajo de la dirección de ese broker para ese propietario. Si están recibiendo sueldo y comisiones, si están recibiendo estrictamente sueldo, es la única situación en la cual no se necesita una licencia. Un dueño de un edificio de 20 apartamentos, por ejemplo, puede nombrar a uno de los inquilinos para que colecte las rentas y pagarle un sueldo, un salario por ese servicio. Desde que no reciba una comisión, es perfectamente legal. Solamente requería la licencia en el caso que uno vaya a recibir un porcentaje de esos ingresos o alguno que esté ligado a ese rendimiento. Existe otra licencia que se llama CAM, por el nombre en inglés, que son los administradores de asociaciones comunitarias. Esta licencia es para un administrador asalariado que esté manejando más de 10 unidades o que el presupuesto exceda los $100,000. Esto aplica a administradores de casas rodantes, casas móviles, a las asociaciones de dueños de hogares, asociaciones de condominios y cooperativas y también las asociaciones de timeshare o tiempo compartido en español. Esa es la licencia de CAM. Tasación o avalúo. Los agentes de real estate podemos hacer tasaciones. Podemos hacer tasaciones, avalúo. Es evaluar, es determinar el valor de una propiedad. Es un proceso que consiste en desarrollar y comunicar la estimación de valor de la propiedad. Se solicitan tasaciones por distintos motivos, para hacer préstamos hipotecarios, también para evaluar los impuestos para el pago de los property taxes o los impuestos a la propiedad, también para ajustar el seguro de la casa y también para que un inversionista determine si le conviene o no comprar esa propiedad, si el valor de inversión, si hay rentabilidad en esa inversión que va a hacer. Entonces, la tasación avalúa es lo mismo y un agente de real estate puede hacer tasaciones y las puede cobrar. Lo que no puede hacer es firmar como un tasador certificado por el Estado, porque no tenemos licencia como tasadores. Para ser un tasador se requiere hacer otro curso, otro examen, otro proceso, y generalmente el tasador cobra es una tasa fija, porque habría un conflicto de intereses si el tasador pretendiera cobrar un porcentaje. Imagínense un tasador cobrando el 1% del valor de la propiedad. Entonces trataría de poner el valor más alto posible para ganar una retribución mayor. Entonces, debido a ese conflicto de intereses, la tasación cuesta por lo general un valor fijo que puede ser $500, $1,000, $1,500. El precio depende más de la distancia a la que se encuentra la propiedad, de qué tan difícil sea encontrar comparables para esa propiedad. Pero en todo caso, un tasador negocia su remuneración con la persona que la va a pagar, que por lo general es el banco que ordena la tasación o avalúo, y quien la paga finalmente es el comprador, que es el que está pidiendo el préstamo, ¿verdad? De manera que el comprador solicita el préstamo, el banco ordena la tasación o avalúo, se le paga la tasación y el banco, basado en esa tasación, pues no va a prestar más dinero que el valor tasable de la casa. Si uno pasa un contrato por $500,000 y el avalúo vino por 400,000, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el banco solamente va a prestar basado en los $400,000. Eso es lo que es la tasación. Ahora, lo que hay que recordar para efectos del examen es que las tasaciones las puede hacer un agente real estate, la puede cobrar siempre y cuando firme como un agente real estate, no como un tasador, y que la tasación no se utilice para obtener un préstamo federal, un préstamo de alguna entidad federal. La tasación hecha por un tasador solamente puede servir para préstamos privados, para transacciones en efectivo. En un caso de un divorcio donde una pareja acude a una corte y el juez determina que se necesita una tasación para hacer la distribución de los bienes, en todos esos casos la puede hacer un agente real estate. En el único caso en el cual no podemos hacer tasaciones o avalúos es cuando se trate de un financiamiento en donde está involucrada una entidad de la FED, del Banco de la Reserva Federal. Valuaciones y titulares de las licencias. Entonces acá está.
los titulares de licencia pueden realizar tasaciones de bienes inmuebles a cambio de una compensación. Ahora, es muy importante que esa compensación tiene que recibirla el broker. Un agente de real estate nunca puede recibir comisiones directas ni del comprador, ni del vendedor, ni del inquilino, ni del propietario landlord. Todas las comisiones tiene que recibirlas el corredor, incluso aquellas que son bonificaciones o arreglos especiales. Por ejemplo, en ocasiones un propietario te dice, te voy a pagar el 6%, pero si me vende la casa antes del 15 de julio, entonces te voy a dar $5,000 extra. Esos $5,000 extra de bonus también tienen que ser pagados al broker y el broker las divide con el agente de acuerdo al split que hayan acordado, 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, o en algunos casos hay corredores que pagan el 100% a un agente que ya está experimentado. No puede representarse a sí mismo como un tasador certificado. Eso significa que la tasación hay que firmarla como un agente de real estate. Los tasadores certificados por el Estado o con licencia son los únicos que pueden hacer tasaciones en el ámbito federal. Un agente de real estate no puede hacer transacciones en el ámbito federal. La evaluación de titulares de licencia de bienes raíces. Un titular de la licencia que haga una tasación tiene que seguir los estándares uniformes de la práctica de tasación profesional. Esa es una pregunta frecuente del examen. Él dice que cómo se llama o cuál de los siguientes es lo que tiene que regirse un titular de la licencia para hacer una tasación. Y las siglas en inglés es USPAP, de la U de uniforme, la S de estándares de la práctica de avalúo profesionalmente. Pues eso es lo que es un estándar uniforme. Básicamente, ese estándar uniforme lo que dice es que para hacer una tasación hay que utilizar los 3 métodos de tasaciones que hay, que lo vamos a ver más adelante en una unidad específica de tasaciones, de cómo se hacen tasaciones, y tiene que utilizar los 3 métodos y hacerlo con ética. Esto quiere decir que un tasador, un agente de real estate en su función de tasador, haciendo una tasación, pues no puede favorecer ni al comprador ni al vendedor, sino tiene que hacer un ajuste equitativo, que sea equitativo para los dos, no poniendo ni el precio más alto ni el precio más bajo. Entonces, eso es en relación a las tasaciones. Ahora, tenemos otro estudio de precios que se llama CMA, por las siglas en inglés, de Comparative Market Analysis o análisis comparativo del mercado. Esta es una herramienta de marketing que se prepara para un potencial comprador o vendedor. También se puede cobrar. A diferencia del anterior, no tiene que cumplir con el USPAP. Pero sí es posible cobrarlo. Mientras una tasación vale $500, un CMA por lo general se vende en $300. ¿Quién lo compra? Generalmente cuando un vendedor de una casa quiere ponerla al mercado y no sabe a qué precio está valuada, entonces en lugar de pagar una tasación que es muy costosa, que puede costarle $500 o más, prefiere contratar a un agente y pagarle $300 por un CMA, por un análisis comparativo de mercado. Pero muchas veces los agentes se lo damos gratuito al propietario para que nos entregue el listing, el listado. Sin embargo, eso no significa que no se pueda cobrar. Lo que es importante a considerar es que ese dinero también tiene que recibirlo el corredor o broker. Se puede cobrar la tarifa, pero el que la debe recibir es el corredor, empleador, y el corredor es el que se la paga al agente de ventas. ¿Qué es un CMA, un análisis comparativo de mercado? Es un análisis donde utilizamos uno de los 3 métodos de avalúos que hay. Y el método que utilizamos es el método de los comparables. Entonces tenemos una propiedad sujeta, la que queremos saber el precio, y encontramos varias comparables que se encuentran alrededor. Entonces ajustamos las propiedades comparables a las condiciones o características que tiene la propiedad sujeta, y una vez que hacemos esto, entonces determinamos un precio para esa propiedad sujeta. Básicamente este método lo único que utiliza es analizar propiedades comparables que están en el mismo mercado, en la misma subdivisión, que han sido vendidas recientemente, que estuvieron a la venta y no se vendieron, o que están actualmente en el mercado para la venta. Entonces, en un CMA, no hay que cumplir con el USPAP, se puede cobrar, ¿verdad? No es una tasación, porque simplemente utiliza uno de los 3 métodos y el dinero que se reciba tiene que abonarse al broker directamente. Otra estimación de valor es la que se llama BPO, por las siglas en inglés, Broker Price Opinion. Esta es una estimación de precio del corredor que generalmente se utiliza en los short sales o venta corta. ¿Qué es un short sale o venta corta? Es cuando alguien pide un préstamo en el banco, luego entra en una situación de crisis, se está divorciando
tuvo una enfermedad, le dio COVID, se murió el que pagaba la casa y la esposa ya no puede con el mortgage de la casa, ya no puede pagar las mensualidades. Entonces, en situaciones extremas donde ya el deudor no puede pagar, el banco acepta que pongan la casa a la venta antes de una ejecución forzosa, un foreclosure, y entonces el propietario mismo accede a venderla a un precio más bajo o al precio que se encuentra en el mercado en el momento. Y para este propósito, entonces el banco busca varios corredores y ordena lo que se llama los BPO, Broker Price Opinion, opinión de precio del broker, donde entonces es muy parecido al anterior, a un CMA, parecido en el sentido que lo único que utiliza es los valores de propiedades comparables que se encuentran en el área. No se puede considerar una tasación, no lo es porque utiliza solamente el primer método, el método de los comparables. No es necesario que el BPO cumpla con el USPIP, es decir, que utiliza los tres métodos. Los agentes de ventas pueden realizar un BPO a cambio de una remuneración. Generalmente un BPO los bancos lo pagan en $150. En épocas de crisis, como en el caso del 2008, que hubo esa situación inmobiliaria donde muchas propiedades se vendieron por debajo del precio, entonces los bancos estaban pagando $150 por cada BPO. Pero de nuevo, se lo pagan al broker, el broker por lo general se quedaba con $50 y le pagaba a la agente de ventas $100 por el trabajo de hacer el BPO, que es llenar un reporte con las comparables y determinar un precio estimado, ¿no? Entonces, el agente de venta tiene que ser supervisado por el corredor y el que recibe el dinero, ¿verdad? La remuneración se le paga al corredor y el corredor es el que compensa al agente de ventas. Entonces, mientras una tasación por lo general cuesta $500, un CMA, un Comparative Market Analysis, por lo general cuesta 300 y un BPO por lo general se vende en $150. Importante conocer que ni un CMA ni un BPO son tasaciones, porque una tasación, para que se llame así, debe cumplir con el USPIP y utilizar los tres métodos de avalúo, que lo vamos a ver más adelante, pero son el método de comparación de precios del que hemos hablado ya acá, el método de depreciación y costo, que consiste en determinar cuánto me valdría hacer la casa nueva, le resto el uso que tengo, le sumo el terreno y llego a un costo ajustado para esa propiedad en particular. Y finalmente el método del valor, que es un método que determina el valor de una propiedad en función de su ingreso. Entonces divido el ingreso entre la tasa de retorno y me da el valor al cual voy a vender una propiedad. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar la fórmula y usar algunos ejemplos de cómo se hace una tasación utilizando los tres métodos que existen. Ahora aquí tenemos un cuadro de resumen. Cuando el tipo de producto, evaluación que se va a hacer es una tasación para crear un préstamo hipotecario relacionado al ámbito federal, sí o sí tiene que cumplir con el USPIP y tiene que ser hecho siempre por un tasador certificado por el Estado o con licencia. Eso es obligatorio. En el ámbito federal, ningún agente de real estate ni broker puede hacer una tasación. Ahora, en todas aquellas tasaciones que no implican una tasación del ámbito federal, llámese que se está haciendo con un banco privado, un Harmony Lender, que está haciéndose la transacción en cash, en esos casos, entonces hay que cumplir con el USPIP, pero no se necesita tener una licencia como tasador. Lo puede hacer un agente de real estate común y corriente. La estimación de precio no necesita cumplir con el USPIP y tampoco es necesario que lo haga un tasador, lo puede hacer un agente de real estate. Y el CMA o CMA o el análisis comparativo de mercado tampoco tiene que cumplir con el USPIP ni tiene que ser hecho por un tasador certificado por el Estado, o sea que lo puede hacer cualquier agente de real estate con licencia, siempre que la remuneración la reciba su broker y él reciba el dinero es de parte de su broker. En la financiación, los agentes de real estate no hacemos préstamos. Eso lo hacen los Mortgage Loan Origination o Loan Officer. Muchos me han preguntado por ese curso porque quieren dedicarse también a hacer préstamos. Un agente de real estate puede hacer las dos cosas. Puede hacer el préstamo y puede vender la casa, pero en aquellas transacciones que no sean del FHA. Vamos a ver en la unidad 12 los tipos de financiamiento que hay y en los préstamos de FHA, que son préstamos donde el gobierno da un seguro al banco, si el agente de real estate está haciendo la venta, no puede hacer el préstamo y viceversa. Si está haciendo el préstamo, no puede entonces representar al cliente en la compra o la venta. Sin embargo, tener la licencia nos permitiría referirse a un colega. Entonces, sí es legal que si estoy involucrado en la transacción de compra o venta, le refiera, por ejemplo, a mi comprador, a un colega para que le haga el crédito. Eso sí es perfectamente legal.
En todo caso, lo que hacemos nosotros es asesorar al cliente en cuanto al financiamiento. Porque lo primero que se hace con un cliente comprador es calificarlo. Es el primer paso. ¿Qué significa calificarlo? Que lo llevamos con un loan officer, un MLO, un loan officer, que basado en el ingreso que tiene la persona, en los gastos que tiene, en el score de crédito que tiene y en la relación entre el ingreso que tiene y lo que gasta, va a determinar un monto factible para que le sea financiada una casa. Entonces le van a decir, usted basado en los números que nos presenta puede comprar una casa de hasta $500,000 o $1,000,000 o $1,500,000. Entonces, basado en eso, ya la gente de real estate sale a buscar casas ya teniendo una carta de precalificación del cliente. Entonces, lo primero que hacemos es llevar a un cliente a que sea precalificado. ¿Qué sucede si cuando lo van a precalificar nos dice el loan officer, esta persona no califica? Resulta que el crédito está muy bajo, no dan los ratios, en fin, el loan officer te hace una evaluación y te dice por qué no califica. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Podemos ayudarle a reparar su crédito. Hay muchos cursos y ahora me están pidiendo eso de cómo hacer una reparación de crédito. Un agente de real estate debería conocer cómo reparar un crédito. ¿Por qué? Porque si tienes un cliente que no calificó y tú le ayudas a reparar ese crédito, cosa que puede llevar 3 meses a 6 meses, a máximo 1 año, pero por lo general los créditos se pueden reparar en un periodo entre 3 a 6, 9 meses. Entonces, ya una vez con el crédito reparado, la persona puede entonces adquirir casa. ¿Qué significa reparar el crédito? Básicamente eliminar colecciones que se pueden eliminar, disputándolas todas y viendo cuáles de las que no se pudieron remover, entonces se puedan negociar para pagar y de alguna manera entonces mejorar el score y la puntuación. Ya con un crédito sin colecciones, ya con un crédito y con un score más alto, entonces los bancos ya están más dispuestos a dar el financiamiento. Pero lo primero que hacemos es la precalificación. Si no califica, le ayudamos en la reparación de crédito. Pero quien va a hacer el financiamiento finalmente es un MLO, que son las siglas de Mortgage Loan Originator, o en español, el originador con licencia para hacer préstamo hipotecario o mortgage. Un titular de licencia lo que no puede es aceptar comisiones por recomendar un prestamista, a menos que tenga una licencia como el MLO. Pero si usted tiene licencia solamente como agente de real estate, no puede ir con el loan officer y decirle, mira, ya te he referido 10 clientes, entonces dame comisiones de los préstamos que tú estás haciendo. Porque aunque ellos se están ganando su comisión, RESPA, como vamos a ver más adelante, RESPA, que es un acta para proteger al consumidor en los gastos de cierre, básicamente de eso se trata RESPA, protege al consumidor en los que va a pagar en el cierre de la casa. Entonces prohíbe que un agente de real estate le cobre al loan officer, que le cobre al abogado o a la compañía de títulos que va a hacer el cierre, que le cobre, por ejemplo, a la compañía de seguros, que le cobre al abogado. En fin, no se puede cobrar ninguna comisión a nadie de los que están involucrados en la transacción. ¿De dónde es solamente legal que podamos cobrar? Bueno, si viene un contratista que va a pintar la casa, alguien que va a cambiar la cocina porque va a poner un tope de granito. En esos casos estamos legalmente facultados, pero en el caso concreto de los préstamos no. ¿Por qué no? Porque nosotros debemos asesorar al cliente en cuál es el mejor financiamiento que va a tener. Usted le llega un cliente, quiere comprar una casa. Si lo manda con un solo loan officer, chances hay que te digan que no califica o que califica para muy poco monto. Entonces, lo recomendable es que se mande con 3 loan officers diferentes. Más adelante en la unidad 12 le voy a explicar cuál sería la mejor categoría para elegir cada uno de los 3 de 3 rangos distintos. Y entonces su cliente va a tener 3 opciones de financiamiento. A lo mejor algunos lo descartan, a lo mejor algunos lo aprueban. En todo caso, hay programas de financiamiento desde un score de crédito de 580, que es más bien malosón, pues, porque un score de crédito bueno es de 620 hacia arriba. Entonces, en todo caso, si nosotros le recomendamos al cliente que vaya con 3 loan officers diferentes, lo que vamos a tener son 3 propuestas financieras distintas, alguna con una comisión más alta, otra con un pago más bajo, en fin. Y nuestro papel es asesorar al cliente en explicarle cuáles son las características de cada una de las 3 y que él escoja finalmente cuál es la que es más conveniente, la que tiene un pago más bajo, la que tiene el interés más bajo, en fin. Todo eso es lo que hacemos cuando asesoramos en materia financiera. Pero también damos otras asesorías. Por ejemplo, cuando se trata de un inversionista que quiere desarrollar una tierra y construir casas,
Entonces podemos darle análisis de problemas presentes o futuros, una provisión de asesoramiento. Y un asesor inmobiliario pues, es necesario para asesorar a un desarrollador, a un inversionista y a otros, ¿no? Pero cuando prestamos una asesoría, es muy importante entender que primero tenemos que dar el servicio antes de cobrarlo. Lo que es contra la ley es que uno cobre sin prestar el servicio. Entonces, por eso es que las comisiones se cobran una vez que la venta ha sido hecha. Ahora, cuando asesoramos a un developer es un desarrollador. No hay que confundir desarrollador con constructor. Generalmente son dos compañías distintas. En algunos casos, el developer también construye, pero en la mayoría el developer solamente es el que establece el proyecto. Aquí van a ir 100 casas, 200 casas, y el constructor o constructores son los que vienen a hacerlas. Son los que realmente pues, ponen la madera, pegan los clavos y construyen la casa. Ahora hay tres fases generales cuando un developer, un desarrollador, está haciendo una construcción. La primera es adquirir el terreno, obviamente, subdividirlo y desarrollarlo, porque tiene que tener servicio de aguas negras, todos los servicios para que pueda ser desarrollado. Entonces, el desarrollo es la mejora de la tierra para su utilización, y la subdivisión es una conversión de la tierra en parcelas más pequeñas, dividirla en portes más chicos. Entonces, se presenta un plano catastral de cómo se va a construir esa subdivisión. El plano catastral, un desarrollador presenta el plano a la Comisión de Planificación Local. Toda la ciudad tiene su comisión de planificación, que son un grupo seleccionado, no son elegidos por el público. Y el plano de ingeniería para el uso del terreno superpuesto en un mapa del terreno que vaya a desarrollarse. Entonces ahí estará el índice, indica el tamaño, la ubicación, la propuesta de los lotes individuales para la construcción, las calles, los servicios públicos, y se debe registrar en el registro público del condado para hacerlo valer, porque también muchas veces cuando se registra el plano catastral de una subdivisión, también se registra pues, lo que se refiere a las cláusulas restrictivas que pueda tener la subdivisión. Eso se registra en los registros públicos. Otro concepto frecuente que sale en el examen es ¿qué es dedicación? A mí me gusta siempre, empezando la clase, hoy lunes, decirles si pueden recordar un solo concepto, porque hoy ya vimos follow-up, seguimiento. Hoy ya vimos lo que es el administrador de propiedades, el dueño ausente, ¿verdad? Recuerden esta, dedicación. El viernes le voy a preguntar, ¿quién recuerda qué es dedicación o cómo se llama cuando un desarrollador dona terrenos a la ciudad para que se hagan cargo del mantenimiento? Eso es lo que es dedicación o equivalente a un regalo. Muchas personas el viernes no recuerdan a qué se refería dedicación. Entonces anótenlo, pero es solamente una prueba de que el cerebro humano olvida 72 horas después el 80% de lo aprendido. Por eso que una técnica importante para que puedan pasar el examen es estudiar por lo menos 48 horas antes la mayor cantidad del contenido para que la tengan fresca el día del examen. Pero dedicación es esto, dedicación es un regalo. Si un desarrollador, por ejemplo, tiene 100 acres de tierra para construir, lo más probable es que la ciudad le reclame 20 o 30% para darlo en dedicación para lo que son las calles, las avenidas, las cunetas, si hay un área pública que hacer, si se necesita hacer una escuela. Entonces, ese terreno que el developer o desarrollador le regala a la ciudad es lo que se llama dedicación. Es la donación de tierra de un propietario a una agencia gubernamental para uso público. Eso es lo que es dedicación. La construcción residencial. Cuando un developer va a construir, ya que compró la parcela y la subdividió en lotes más pequeños, entonces puede escoger entre 3 casas que va a hacer. Casas que la construyen y la ponen a la venta, o sea que no son de preventa. Usualmente esas son casas modelo que alguien las puso bajo contrato, pagó sus $2, $3, porque a veces habían casas que se vendían solamente con $1 de reserva. Entonces, con $1 ya comprabas la casa en preconstrucción y se tardaban 3, 6 meses en hacerte la casa. Hoy día piden más dinero, pero en todo caso una casa modelo es aquella en la cual uno selecciona un lote, un modelo de casa que te van a construir y 3 meses más tarde ya tienen la casa construida y lista. Mientras que una casa construida para la venta es una casa que se quedó en el mercado, o sea, la sacaron a la venta y nadie la quiso comprar y entonces se queda allí para la reventa. Y personalizada es cuando hay un contrato con el comprador, ¿verdad? El comprador entrega su plano y dice yo quiero mi casa así, que siga estas indicaciones, y entonces el desarrollador o el constructor pues sigue esos planos y hace la casa a la medida, al gusto del cliente, ¿no?
¿Cómo funciona el gobierno en relación a los bienes raíces? Tenemos el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno local, ¿verdad? El gobierno local es el que cobra los impuestos a la propiedad, los property taxes, es el que impone licencias ocupacionales, los permisos de construcción, las moratorias de construcción y exige que se siga la normativa de zonificación del Estado, de planificación que ellos han hecho, ¿no? El gobierno estatal es el que administra la costa, los impuestos documentales e intangibles, también los cobra el gobierno estatal. Y el gobierno federal es el que cobra la política fiscal y monetaria y las agencias gubernamentales como el House Urban Department, que viene de las siglas en inglés HUD, H de House, U de Urban, de Department o Departamento de Vivienda. El HUD es el Departamento de Vivienda, el FHA es el Federal Administration, el Federal Housing Administration, que es la administración de causas federales. Y ahí vamos a ver que hay una página donde se pueden comprar casas de subasta, de remate ahí en el FHA. Vea que es el préstamo, es el de los veteranos, la Asociación de Veteranos, pues lo que vea. EPA, que es la que protege el medio ambiente, y el IRS, que es el tío Sam, el que cobra los impuestos. Entonces aquí tenemos cómo influye el gobierno. Una de las preguntas del examen frecuentemente es que dice, ¿cómo se llama el organismo federal que se dedica a controlar la oferta y la demanda? ¿Cómo se llama ese banco central que hace eso? Y la respuesta correcta es la Fed, o el Banco Central, es el que regula la política monetaria inmobiliaria, pues, porque ellos son los que pueden hacer que suban o bajen las tarifas de las comisiones, los intereses, por ejemplo, ¿no? Finalmente tenemos organizaciones profesionales. No todos los agentes de real estate son realtors, pero todos los realtors son agentes de real estate. Parece una trabalengua, ¿verdad? Pero lo que sucede es que para ser realtor es un requisito fundamental tener una licencia como sales asociado. Entonces una persona, hasta que no se convierte en un sales associate, no puede ser un realtor. Ahora, ¿es conveniente ser un realtor? Bueno, generalmente es más costoso que trabajar sin ser miembro de la asociación. Es muy recomendable tener la membresía de la asociación, particularmente en la Florida, porque entonces tienes acceso a varios recursos que si no eres miembro no los puedes tener. Entonces recursos, por ejemplo, de comparables, recursos para hacer reportes, todas estas cosas, ¿no? Los que no poseen licencia de bienes raíces están autorizados por el DBPR, pero sí necesitan tener una licencia para hacer algo más, ¿no? Un realtor es un propietario de una licencia de bienes raíces miembro de la NAR. Y entonces cuando te acoges a la NAR, o sea, la Asociación Nacional, también te dan el MLS local. En Miami, por ejemplo, hay dos asociaciones, la Miami Association of Realtors. Entonces, ambas dos, dependiendo en la cual uno escoja irse, que debe escoger basado en qué, en que su broker esté allí. Porque si su broker no tiene licencia en ese empleador, pues entonces a la gente no lo van a dejar trabajar allí. Y también una vez que se afilia a la NAR, entonces le dan su servicio de listados múltiples o MLS, por el nombre en inglés, el servicio cooperativo entre corredores. Y bueno, hemos llegado acá a la unidad 1. Como dije, de acá hay una sola pregunta en el examen. Siempre me preguntan, y bueno, ¿cuál es esa pregunta que sale en el examen? Bueno, por lo general, la que más sale es en relación a lo que mencioné antes de cómo se llama el organismo bajo el cual dictamina cómo se tienen que hacer las tasaciones, el USPAP, el uniforme de estándar de appraisal profesionales, es USPAP. Otra de las preguntas frecuentes es acerca del seguimiento. Otra de las preguntas frecuentes acerca del farming area o el área de cultivo. Esas son las tres preguntas más frecuentes de la una que hacen acá.